Más información en esta mañana de la radio. Yo debo reconocer que este cierre de campaña fue el más movido desde las PASO y las generales a nivel radio, porque hemos tenido muchas más entrevistas hablando del balotaje. Y vamos a volver a hablar del balotaje y vamos a volver a hablar de lo que va a pasar el domingo y de lo que viene pasando en el trabajo que se está realizando en la previa, en este caso con Mateo Rossi, referente de Unión por la Patria del Frente Renovador. Mateo, buen día y gracias por estar en la radio. Buen día, Andrea, para vos, para Tito y para todos los oyentes de Radio Mágica. Bueno, días de mucho trabajo en la previa, como decíamos, días de una campaña fuerte que se está haciendo de cara a lo que será el domingo. Yo te diría que un momento histórico y sumamente decisivo para la República Argentina. Si me permitís, Andrea, en primer lugar, pedirle a la sociedad que el domingo se levante y concurra a votar. Me parece que es la mejor manera de honrar nuestra democracia, un sistema que, como todos, ¿no?, con sus defectos, con sus virtudes, con sus aciertos y con sus errores, no hay ningún lugar a dudas de que puede ser el mejor sistema para poder convivir en paz, en armonía y entre todos y todas. Por eso creo que es importante que la ciudadanía se comprometa, independientemente de a quién vaya a votar o no, si lo hace por la positiva o en su defecto, si alguien decide ir a votar en blanco o eventualmente impugnar su voto. Creo que es importante fomentar esa participación ciudadana porque, insisto, es la mejor manera de cuidar y proteger a nuestra tan querida democracia. Y después creo que, como te dije, es un momento histórico. La Argentina solo tiene un antecedente en términos de escenario de balotaje, que es el del 2015 entre el expresidente Macri y Daniel Scioli. Recordemos que el anterior se frustró porque uno de los candidatos, Carlos Saúl Menem, decidió a último momento no disputar ese combate político en las urnas y fue Néstor Kirchner quien se proclamó jefe de Estado allá por el 2003. Por ende, es una elección con una dinámica electoral absolutamente distinta, Andrea, a la que protagonizamos el 22 de octubre como elección general y mucho más aún a la que llevamos a cabo el 13 de agosto, que era una elección primaria, abierta, simultánea y obligatoria. ¿Y por qué digo esto? Porque los argentinos y las argentinas el domingo vamos a entrar al cuarto oscuro y solo vamos a encontrar 2 boletas con un único cuerpo y que por supuesto representan proyectos de país diametralmente opuestos. Bien. ¿Cómo se llega en este contexto? Porque siempre lo venimos hablando. Hoy por hoy a la gente le preocupa la economía. El candidato del oficialismo es el ministro de Economía y es quien busca ser el próximo presidente. ¿Cómo se le explica a la gente el contexto económico en el que estamos viviendo hoy? Primeramente, yo no creo que el voto de la gente solo se decida por el factor económico. Sí, por supuesto que es un hecho importantísimo a la hora de evaluar, pero estoy plenamente convencido de que no solo la gente vota con el bolsillo, porque incluso en esta coyuntura electoral lo que está en discusión y lo que se pone en juego es mucho más importante que la economía. Personalmente, y me hago cargo de esto, creo que el domingo, se pone en juego la democracia. Si queremos continuar viviendo en un Estado democrático o no. Respecto de la pregunta que me haces, que además es una pregunta habitual que nosotros a la hora de... Y lógica. Sí, es una pregunta habitual, es una pregunta lógica, como bien decís, y tiene una respuesta que es muy simple. Sergio Massa no es el presidente de la nación. En esa chicana, no tuya, sino ¿por qué no hace Massa ahora lo que dice que va a hacer si eventualmente es presidente? Digo no tuya porque no fue tu pregunta, No. Pero es la que mucha gente nos hace. Y la respuesta es simplemente esa, porque no es el presidente de la nación. Nuestro régimen presidencialista establecido en la Constitución Nacional es muy claro, el Poder Ejecutivo es unipersonal y es solo el presidente el que decide las políticas de Estado. Sergio Massa es el ministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández. Después será la historia la que lo juzgue al presidente Fernández por su gestión, si fue mala, buena, pésima o regular.
Sergio, pudiendo haberse quedado en la comodidad de la Cámara de Diputados el 3 de agosto del año 2022, en un contexto muy complejo, decidió arremangarse y ponerse a trabajar al frente del Ministerio de Economía. Como dijo Cristina, en un ejemplo muy claro, agarró la papa caliente y se hizo cargo. Y desde aquel entonces es el ministro de Economía. Por eso él es muy claro a la hora de plantear que si eventualmente la sociedad el próximo domingo lo honra con el cargo de presidente de la Nación, a partir del 10 de diciembre comienza su gobierno. ¿Y esto qué significa? Significa que será él, con la legitimación de las urnas, porque ese es un factor sumamente vital, que empodera al presidente de la Nación, será él, como te dije, quien pueda establecer la política económica, la política sanitaria, la política educativa, la política cultural, quien tome las decisiones con firmeza y determinación para poder construir un país más justo y un país más inclusivo. Entonces, Andrea, esa es la respuesta. Le guste a quien no le guste. Sergio Massa no es el presidente de los argentinos. Por eso no podemos atribuirle a él exclusivamente la situación. Si querés abocarnos a lo económico, nos abocamos a lo económico, porque no solo dependió de él. De hecho, hubo un ministro anterior que se fue de manera muy desprolija y que sí generó condiciones adversas que, por supuesto, complicaron el escenario y nos condujeron hasta donde estamos. La gente lo toma, lo entiende, lo analiza. Digo, ¿cuál es la respuesta? Porque hay una preocupación real en la economía del día, en el ir al supermercado, en el ir a la carnicería, en el ir a la farmacia. La gente lo entiende y voy a fundamentarte mi respuesta en la enorme elección que hizo Massa el 22 de octubre. Aumentamos 15 puntos si comparamos el resultado de la elección general respecto del que él obtuvo como fórmula con Agustín Rossi en una PASO con Juan Grabois. Uh-huh. Recordemos que sacamos en aquel entonces 22 puntos, más los de Grabois nos llevaron a 27 y Massa termina obteniendo el 37% de los votos el 22 de octubre. Entonces yo creo que sí, la respuesta es sí, la gente lo comprende. Por supuesto que uno tiene que ser consciente, y de hecho en lo personal lo soy, de que la situación es angustiante, es realmente muy preocupante. Ahora, Andrea, cuando uno trata de poder comprender por qué se llegó hasta acá de esta manera y uno es honesto en ese análisis, yo lo divido en dos factores. El primero tiene que ver con errores que hemos cometido como gobierno nacional, por los que con el corazón en la mano pedimos perdón y además hemos hecho y hacemos la autocrítica correspondiente porque está claro que no pudimos cumplir con nuestro contrato electoral que celebramos el 2019 con los votantes del Frente de Todos. Y en otro aspecto hay cuestiones que son externas. No voy a profundizar y ya lo hemos hablado, digo, no podemos soslayar, o al menos no sería justo hacerlo, el préstamo obsceno e inmoral que Macri contrajo con el Fondo Monetario Internacional, porque eso genera condicionamientos en materia de soberanía económica. No podemos ponderar lo que nos ocurrió con la pandemia sanitaria. No podemos obviar la guerra, más allá de que ocurra en otro continente, genera impacto en nuestra economía nacional. Y tras estos imponderables, una sequía que fue la más importante de los últimos 100 años, que le privó a la Argentina hacerse de dólares producto de las exportaciones del sector agropecuario, y eso en consecuencia nos impide acumular reservas y por lógica es otra de las causales que también genera un proceso inflacionario. Con todo este cóctel llegamos hasta acá, con un Sergio Massa que claramente ha demostrado ser un hombre de Estado, un hombre que tiene la capacidad, el coraje y la determinación para liderar la Argentina que viene, un hombre que proviene y que es hijo de inmigrantes, que proviene de la clase media, que es primer profesional en la generación de su familia, que cree profundamente en el Estado como un ordenador social, que cree profundamente en la movilidad social ascendente para que esto genere prosperidad e igualdad de oportunidades para los argentinos y las argentinas, en un hombre que tiene templanza, que tiene experiencia de gestión, que conoce el Estado y su funcionamiento como pocos, y que nos viene planteando ya desde hace varios meses la necesidad imperiosa de construir un gobierno de unidad nacional. Y esto no es un mero eslogan de campaña. De hecho, Sergio
lo viene planteando desde hace muchos años. La Argentina no sale adelante, Andrea, con un liderazgo unipersonal y con un líder mesiánico. Sale adelante sentándonos en una mesa, distintos actores sociales, políticos, religiosos. En esa mesa tienen que estar los trabajadores, los empresarios, la oposición, los movimientos sociales, la política. Tenemos que darnos esa tarea de mediano o largo plazo, te diría, de pensar en no menos de 10 políticas de Estado que nos permitan generar condiciones para vivir mejor. Todo eso representa Sergio Massa, con quien trabajo hace 10 años y milito en el Frente Renovador con mucha convicción y no por conveniencia. Soy un hombre que cree en la política como una herramienta de transformación. Creo que la política tiene que ser concebida como un modo y no un medio de vida. Y nos avala eso, con aciertos, con errores, nos avala la sustentabilidad en el tiempo, el sentido de pertenencia ideológica en un mismo espacio. Por todo eso es que nosotros estamos convencidos de que Sergio es el hombre indicado para liderar la Argentina que viene. Se habla de un gobierno de continuidad o de cambio. Y cuando se habla de la continuidad de un gobierno en referencia a Sergio Massa, se habla de su identificación de algún modo o acompañamiento con el kirchnerismo. Ha aclarado en muchas ocasiones el hecho de que no es kirchnerista, que no pertenece a ese espacio, que sí está trabajando en conjunto, pero en la lista, está ni más ni menos que el hijo de la vicepresidente de la Nación. La candidatura de Sergio Massa fue anunciada por Cristina Fernández de Kirchner o propuesta, decidida tal vez, por Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo se le explica a aquel que te pregunta sobre esta continuidad del kirchnerismo en el nombre de Sergio Massa? Primero, aclararte con total sinceridad que a mí no es una pregunta que me haga el ciudadano común, que es, en definitiva, a quien uno intenta persuadir o con quien intenta interactuar diariamente. Sí es una pregunta que por segunda vez recurro a la palabra chicana, que proviene de la propia oposición. Y la verdad es que yo no sé si es amateurismo, inexperiencia, miopía o torpeza política. Porque evidentemente no están viendo que Unión por la Patria es mucho más que el kirchnerismo. Movimiento político por el que siento un profundo respeto. Lo dijo Néstor hace muchos años, nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio. Detrás de la candidatura de Sergio Massa, que fue una candidatura de síntesis, de unidad, está encolumnado ni más ni menos que el movimiento nacional justicialista. Con todo lo que eso implica, Andrea. Insisto, con sus aciertos, con sus defectos, virtudes, están encolumnados muy simétricamente movimientos sociales, movimientos de las economías populares, distintos actores de la vida política, expresiones del radicalismo, del socialismo, del progresismo, los movimientos sindicales. Nuestra expresión, nuestra boleta, el 19 de noviembre, va a contener todo eso, no solo el kirchnerismo. Me parece a mí que ahí hay un ejercicio parcial y un intento. Miren, los que piensan que Sergio Massa es una persona que puede ser manejada por alguien es porque no lo conocen. Y esto no significa que Sergio, si eventualmente es presidente, vaya a dejar de ser orgánico o eventualmente tome decisiones de manera unilateral. Para nada, somos un frente político que está conformado por distintas expresiones, como te comenté, que es muy plural, que es diverso, que es participativo, pero que va a tener un liderazgo consolidado en Sergio Massa como presidente. Tal vez un atributo que no pudo tener Alberto Fernández, por ejemplo, porque uno también tiene que hacer un aprendizaje de las construcciones políticas que nos antecedieron. Yo particularmente creo que fue en otro contexto, en otro escenario de la Argentina, en donde ahí yo voy a disentir con vos. La candidatura de Sergio no fue anunciada por Cristina, fue anunciada desde la cuenta de Twitter de Unión por la Patria, que no es lo mismo. En cambio, sí, la de Alberto Fernández en el 2019 fue anunciada por Cristina. Yo creo que fue una decisión brillante de la ex presidenta, como habitualmente nos tiene acostumbrados. Ella vio en Alberto Fernández, insisto, en otro contexto nacional, tal vez una persona que podía generar condiciones de unidad
un valor que en aquel entonces no estaba del todo maduro y que hoy sí. Entonces, hay un aprendizaje, claramente la Argentina no necesita un doble comando, ni mucho menos aún que se ponga en duda el liderazgo, la toma de decisiones del presidente de la Nación, y creo que Sergio sintetiza eso. Claramente se ha formado toda su vida para ser presidente. Si eventualmente tiene la dicha de serlo, yo estoy convencido, Andrea, pero te lo digo con total sinceridad, de que no va a ser un presidente más, de que con él empieza y comienza una nueva etapa en la República Argentina. Bien. Si tuvieras que dejarle un mensaje hoy a la gente que te está escuchando, de por qué más así. Por distintas razones. Primero, por sus aptitudes personales, que creo que ya te las describió y me parece redundante volver a hacerlo. Segundo, por sus propuestas. Me llevaría mucho tiempo explicártelas, pero las podemos sintetizar en la epopeya de construir una patria justa, libre y soberana, atribuyéndole al Estado un rol predominante como ordenador social, atribuyéndole absoluta relevancia a la búsqueda de los consensos y al diálogo, a los efectos de lograr lo que te dije hoy, la construcción de un gobierno de unidad nacional, porque entiende que los motores de la Argentina tienen que estar basados claramente en la industria, en la producción y en el trabajo, porque entiende que el campo tiene que tener un rol protagónico a la hora de poder construir y generar condiciones para vivir mejor, porque anuncia el ministro Massa que si es presidente el 1 de enero, por ejemplo, comienza una línea de créditos hipotecarios de más de 1 millón con tasas razonables, porque entiende que generó condiciones, ya sea en la construcción de gasoductos, para poder exportar, en el caso del ejemplo concreto, el gas, y que esto genere históricamente no solo la necesidad la no necesidad, de importar el gas, sino de mucho más desafío aún, ¿no? De poder comercializarlo a través de la exportación, y esto va a generar ingresos de reservas, ingresos de dólares para poder acumular reservas, porque creo que Sergio tiene un plan de gobierno, una plataforma política y una vasta experiencia, la templanza, la sapiencia, la sabiduría de poder generar condiciones, como te dije hoy, para poder poner de una vez y para siempre a la Argentina de pie. Eso por un lado, y por el otro, si me permitís, sí. Y esto no es campaña del miedo, como a veces enrostran desde la oposición. Lo que da miedo es Milei, que es diferente. Y acá hacer una salvedad, porque no deberíamos confundir, yo hablo mucho con los compañeros y con las compañeras de esto. Nosotros el domingo próximo no nos enfrentamos a Milei. Milei es un instrumento del verdadero adversario político, que es el mismo de siempre, el antiperonismo. Y ahí adentro podemos colocar a la derecha rancia, a Macri, a los medios hegemónicos de comunicación, al poder real. Por eso la elección que tenemos el próximo domingo es una elección muy compleja y muy difícil. Porque nos estamos enfrentando a quienes no quieren un país democrático, a quienes representan las minorías más intensas de la Argentina, a quienes, cuando tuvieron la oportunidad de gobernar y de conducir los destinos de la patria, gobernaron basándose en la especulación financiera, en el ajuste, en los tarifazos y en el endeudamiento público. Entonces, Milei es la resultante, o el nuevo representante, o la síntesis de este real adversario. Fíjense, y esta es una síntesis peligrosa, lo aclaro y me hago cargo porque es mi opinión personal. La derecha tuvo que ir necesariamente mutando y agiornándose a los nuevos tiempos sociales, en donde la vimos actuar, por ejemplo, durante las épocas más oscuras de la Argentina, detrás de las dictaduras, en donde la vimos actuar luego de que Carlos Saúl Menem traicionara al Partido Justicialista y lo utilice como un medio para llegar al poder, en Menem, que termina siendo funcional con sus políticas de privatización a los intereses de la derecha. ¿Dónde la vimos volver a jugar? Con Macri. Y hoy la estamos volviendo a ver a jugar con Javier Milei, que, insisto, es una persona que está siendo utilizada. Fíjense, ¿no? Cómo puede Milei, porque todavía no sé cuál Milei me habla a veces, si el que hasta hace
pocos días atrás había cosechado una importante cantidad de votos con un concepto que logró encontrar, que logró calar en la sociedad, que era eliminar a la casta política y sus privilegios. Y tras darse cuenta que no le alcanzó con sus votos propios, que dicho sea de paso fueron los mismos desde las PASO a la general, o sea, Milei no tuvo la capacidad de crecer con su fuerza política propia, dejó de pensar eso y se alió con Macri. Vaya si hay un representante más exclusivo de la casta política y de los privilegios en la Argentina. ¿Cómo puede escuchar, Andrea, un ciudadano común, despolitizado, si se quiere, no militante, y parecerle normal que alguien diga que Patricia Bullrich es una montonera asesina que colocaba bombas en los jardines de infantes y 2 días después darse un abrazo? Me parece que se han transgredido ciertos límites que son cuanto menos atípicos y que claramente ponen en peligro la democracia. ¿Y por qué ponen en peligro la democracia? Porque Milei es una persona violenta, porque Milei es una persona autoritaria, porque Milei es un novato, improvisado, que odia a las mujeres, que claramente no quiere la paz social, que además pregona políticas impracticables, como por ejemplo eliminar el Banco Central, como por ejemplo dolarizar la economía argentina. Esto no es posible, lo dicen sus propios economistas. Después nos hablan de las famosas reformas de primera, segunda y tercera generación. Eso es, la verdad, absolutamente delirante en términos de realización objetiva. Porque Milei es quien entiende que en la Argentina, por ejemplo, se tiene que implementar la venta libre de órganos. Porque Milei es, por ejemplo, quien quiere que exista la libre portación de armas. Porque Milei es, por ejemplo, quien pretende que la salud deje de ser pública y que sea privada. Porque Milei es quien pretende que la educación sea arancelada y deje de ser pública, gratuita y de calidad. Por todas estas cosas, y respetando, por supuesto, la soberanía popular y el voto de la gente, porque he escuchado últimamente, vaya qué nivel de soberbia, ¿no?, y de subestimación al electorado, decir que el oficialismo, ya sea en términos nacionales, provinciales o locales, con dádivas, ¿no?, hasta incluso mencionaban que entregábamos chapas y tirantes. Nos habrían faltado los clavos, ¿no?, en esos insumos, porque ¿de qué te sirven las chapas y los tirantes si no tenés los clavos? ¿Cómo van a descalificar así a la gente? ¿Cómo van a enojarse porque la gente no los vota? Lo que deberían hacer es construir una alternativa política superadora que hasta acá no la han podido construir. Por todo eso es que nosotros entendemos que el domingo está en juego la democracia, está en juego la convivencia democrática, porque son 2 candidatos que representan 2 modelos de país diferentes. Y porque nosotros necesitamos, porque si no de nada nos va a servir que Axel Kicillof haya reelegido su cargo como gobernador y Pablo Zurro, por 5ª vez consecutiva, su cargo como intendente si Sergio Massa no es presidente. Por eso, André, para redondear mi respuesta, 2 últimas cuestiones. La primera, y con el corazón en la mano, hablarles y pedirles a aquellos radicales, pero a los radicales de verdad, a los que no traicionaron las banderas de Irigoyen y de Ilia, que si se quiere son muy similares a las del Movimiento Nacional Justicialista, aquellos que no comulgaron con Macri, que nos acompañen, no solo con el voto el domingo 19 de noviembre, sino en la construcción de este gobierno de unidad nacional, que nos acompañen en la construcción de la paz social, de la concordia, de poder generar un país con igualdad de oportunidades. Estoy convencido, algunos lo van a poder poner en su boca y otros no, pero que nos van a acompañar. Y no solo con el voto, sino en lo que viene como nación. A todas aquellas expresiones de la política, de la cuestión social, de la iglesia, de distintos cleros, ¿por qué no?, que vean en Massa un hombre de Estado, que vean en Massa el futuro y la esperanza. Y a la comunidad de Pehuajó, lo que les acabo de decir, necesitamos que Sergio Massa sea el presidente de la nación para que Pehuajó pueda continuar en la senda del crecimiento y del desarrollo. Si esto no ocurre, nuestra comunidad, el partido de Pehuajó, se va a ver en serias dificultades. Miren, si Massa es presidente, no tengo ninguna duda de que va a poder construir con nuestro intendente una relación de muchísima empatía
que ya la tienen, pero que además les va a permitir a los dos generar condiciones para que Pehuajó siga creciendo. Pero yo, y con total modestia quiero decir esto, imagínense si además contamos con un dirigente local que lo acompaña desde hace 10 años, que es absolutamente un hombre de sus filas y es leal. Vaya si no podemos tener la dicha de tener un contacto directo con un presidente de la nación, ni más ni menos, esto pensándolo por supuesto en términos colectivos y tratando de seguir generando condiciones para que Pehuajó continúe en este proceso de transformación histórica que Pablo Zurro comenzó el 10 de diciembre del 2007 a futuro. Te convertirías en un nexo importante entre lo que sería la relación de Massa con Zurro. No, yo no creo que me convertiría en un nexo importante. Creo que ellos, ambos dos son hombres de la política, muy formados, muy capaces, van a construir su propia relación, pero sería un valor agregado y un aporte inconmensurable, y te diría histórico, que a su vez podamos tener en Pehuajó una persona que no va a construir un vínculo con quien la historia lo puede llegar a convertir en presidente de la nación desde ayer, sino desde hace 10 años. Vaya hacia ahí, no puede haber un granito más de arena o una palanca más para poder seguir, como dije hoy, transformando el partido de Pehuajó. Mateo, muchísimas gracias como siempre y a disposición, seguramente estaremos en contacto el domingo. Gracias a ustedes, Andrea. Mateo Rossi, referente del Frente Renovador, integrante de Unión por la Patria, en este cierre de campaña, de alguna manera, de cara a este balotaje del domingo.